Bueno, resulta que como estoy yo tan alborotado, pues no alborotado, sino ahí con todos los preparativos para la parte del aniversario y de todo lo que estamos haciendo, pues obviamente cuando uno piensa tanto en una fecha, pues es inevitable que uno no recuerde cómo llegó a este momento. Y pues ahorita que estábamos en la alabanza, estaba mirando caras y sé que hay, no bastantes, pero sí muchos de ustedes que me conocen desde hace ya un tiempo, ¿verdad? Ya me conocieron flaco, buen mozo, ya me ven gordito, ya otra cosa, pero que nos conocemos desde un buen tiempo. Y entonces, para mí como que resulta inevitable estar recordando cómo es el inicio de la iglesia y cómo empezó todo, y obviamente no se lo voy a contar porque ya, si usted ya vio nivel 3 le contaron, y si no ya el pastor lo ha contado varias veces, pero quiero tocar solamente algunos aspectos que para mí son importantes, porque recordando ese tiempo, bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque resulta que esta fue una semana, o sea, el mes de enero del 2010 para mi esposa y para mí, pero yo diría que para mí porque mi esposa siempre ha confiado en su esposo, entonces ella duerme tranquila y yo soy el que estoy ahí como en esa angustia. Y recuerdo que fue un mes muy fuerte porque era de tomar una decisión, y era una decisión no en mi fuerza, no en lo que yo quería, sino realmente en lo que Dios quisiera, y era como el propósito que teníamos. Así que ese mes fue muy fuerte, pero en especial esta semana. Entonces Mateo me hacía una pregunta, porque claro, Mateo busca las fotos para decir, y me dice, pero usted está celebrando eso el 21 y ahí dicen las fotos que es el 31, y le dije, no, eso fue el primer servicio. Pero antes había habido ya una reunión, y esa reunión pues no hay registros. Es más, pensando en la única persona además de mi esposa que estuvo en ese momento, y espero que el domingo venga, fue Paula Costa, los que la conocen, porque fue, y Heidi, porque fue en el conjunto donde ella vive. Y volviendo, entonces, recuerdo que en la iglesia donde yo estaba, pues éramos muchos pastores, pero uno a uno iba saliendo a pastorear su iglesia. Ay, yo con un deseo de tener iglesia, de pastorear ya una iglesia, porque era algo que Dios había colocado en mi corazón. Pero no, eso no era factible, porque de una u otra manera, y creo que es pura gracia de Dios, en esa iglesia me empezaron a asignar muchas responsabilidades. Y casi que ya era el segundo después del pastor, y cuando él no estaba, entonces yo lo reemplazaba, y el que se solucionaba los chicharrones era yo, bueno, todo el cuento, y era como que algo que no se podía ver cerca, o que no se podía ver posible, mejor. Entonces recuerdo que cada año era yo pastor, ya. Sí, después, pero siempre sacaban un pastor, otro pastor, pero para mí no había la posibilidad. Hay un momento en ese año donde pasa algo en la iglesia, como pasa en las iglesias a veces, algo que fue molesto, y en ese sentido pues creo que siempre he sido muy, muy maduro y muy en la palabra. Entonces lo que hice fue ir a la oficina de mi pastor y hablar con él, decirle, pasa esto y esto, no estoy de acuerdo, pasa listo, pero en ningún momento juzgando o algo. Pero obviamente a veces no nos gusta que nos digan cosas en la cara, ¿verdad? Entonces generó en el pastor un ambiente como extraño, como un poquito feo, al punto que me dijo, ya, el otro año, estábamos a final del 2009, el otro año ya, se va para la iglesia y todo. Pues la verdad es que me alegró, ¿no? Yo listo, perfecto. Y obviamente hablé con mi esposa y empezamos a hacer muchas cosas, muchos sueños, muchas situaciones. Pero cuando llega el momento, y entonces es lo que les digo que es esta semana, porque tal vez lo que les voy a contar en días sucedió ayer, en martes, hace 14 años. Hoy, un miércoles, en la iglesia nos estaban bendiciendo para empezar la iglesia, y el jueves siguiente, o sea, mañana en días, ya estábamos con las personas con las que iniciamos la iglesia, iniciando esa iglesia. Pero recuerdo que ese martes llegamos allá, y pues yo ya pensaba que todo estaba claro, y cuando llegó el pastor dice, no, ya no, yo quiero que usted se quede acá. Entonces yo le dije, no, pastor, usted ya dio una palabra, y usted yo ya he orado y no sé qué, Y no era tanto como que él me lo estuviera imponiendo, sino que él les decía, no, pero tal cosa. Y recuerdo que él me dijo 3 cosas, es más, estábamos con mi esposa, y nos dijo como 3 cosas con las que trató de persuadirnos. La primera cosa, y la recuerdo mucho, era, usted se va a ir, pero usted sabe que usted es el sucesor de esta iglesia. Que un día yo llego a viejito y usted va a quedar con esta iglesia. Bueno, y los que saben cuál es la iglesia, pues ya templo nuevo, una gran capacidad, mucha gente y toda la cosa. Usted va a ser el pastor de esta iglesia. Le dije, no, pastor, no me interesa. No es lo que Dios ha colocado en mi corazón.
Recuerdo que lo segundo que me dijo para persuadirme, me dijo, no hay presupuesto, es que no hay plata, o sea, no lo podemos mandar porque no hay cómo pagarle. Obviamente es más larga la historia, pero yo he hablado con mi esposa. Hoy miro hacia atrás y digo, oiga, ¿en serio que uno en la unción hace cosas poderosas? Pero hoy miro para atrás y digo, yo estaba loco. Porque recuerdo que lo que le dije es, pastor, si Dios me llamó, Dios nos sostiene. Así que tranquilo, es más, si yo me equivoco, si yo llego a equivocarme, vendré con la cabeza acá baja y le diré, pastor, me equivoqué, no era de Dios y ya usted verá qué hace conmigo. Pero por la plata no se preocupe, porque yo sé que, es más, mi intención no es dinero, mi intención es servir a Dios y tengo ese deseo. Lo tercero y lo último que me dijo fue, deme un año más, quédese un año más y el otro año sí se va. Y recuerdo que a esa pregunta yo le dije, y fue muy honesta, y fui muy honesto con él, le dije, pastor, llevo acá en esta iglesia trabajando, creo que eran 8 años, y le dije, y durante todos los 8 años que he trabajado acá, he trabajado por llamado de Dios, porque entiendo que es Dios que me llamó. Pero si usted me hace quedar un año más acá, usted no va a tener un pastor, usted va a tener es un trabajador asalariado, trabajando de mala gana, no disfrutando, porque yo ya este lugar salió de mi corazón. Entonces, claro, con todo ese tipo de cosas, pues no tuvo más que decir, ok. Eso fue el martes, fue una situación tensa, dura. Al día siguiente ya fue como la despedida. Y tomamos la decisión, y la decisión en medio de todo no era fácil, por lo que les digo, y esta parte sí la he contado varias veces, pero mi esposa también trabajaba en la iglesia. Entonces, en las locuras que uno hace ahora mirándolo desde lo humano, pero en fe creo que era lo que Dios nos estaba guiando, fue que mi esposa renunciara a su trabajo, fue que yo renunciara a mi trabajo, y fue que encima firmáramos un contrato de arrendamiento para empezar a pagar arriendo en otro lado, y diciendo, nos vamos en fe. Así que no era, y más con el ofrecimiento, porque había un ofrecimiento de por medio. O sea, no era que dijeron, no, quédese, no, usted va a ser el pastor de esta iglesia, usted va a quedar y obviamente sabíamos que era así, porque pues se habían dado las cosas. Las personas que me conocen saben que no estoy mintiendo, que lo que estoy diciendo es algo que era así como lo estoy diciendo. Entonces era dejar la comodidad para empezar en otro lugar de ceros. Entonces tal vez también me ha escuchado hablar esto, llegamos 25 personas, y lo único que teníamos era la Biblia de cada uno. No había sillas, no había local, no había nada. Es más, en el lugar donde estamos duramos como 15 días o 20 días antes de que nos aprobaran un contrato. El Señor cada rato me decía, pero no hemos firmado contrato, me dejó hacer reuniones, pero porque estaba angustiado. Y al final le llevamos fiadores y todo, no lo aceptó, y en la gracia de Dios dijo, ay, bueno, yo confío en usted. Gracias a Dios nunca quedamos mal, hasta que ya llegamos acá y todo lo que está pasando. Pero todo esto no voy a hablar de mí, sino lo quería colocar porque me da pie a la enseñanza que quiero compartirles hoy, y la enseñanza tiene como título La fe manifestada en obediencia. La fe manifestada en obediencia. ¿Por qué? Porque la decisión no era fácil, pero en ese momento no había ninguna duda. Es más, creo que usted me ha escuchado decir esto muchas veces, pero creo que el mayor, no impedimento, sino la mayor prueba que yo le pedí a Dios era mi esposa. Y no es que mi esposa sea falta de fe, mucho menos, pero yo conozco a mi esposa y sé que algo que ella busca siempre es tener una seguridad económica. Entonces yo un día en oración, pues obviamente todas las noches oraba, lo que les digo, 3 de la mañana levantándome, pero yo decía, mi esposa no. Entonces yo le dije un día a Dios, bueno, yo le voy a preguntar a mi esposa. Y si ella me dice, por eso cuando me preguntaron yo ya sabía qué contestar, porque yo, como que Dios me había anticipado. Entonces un día me acerqué, me levanté y le dije a mi esposa, le dije, bueno, ¿y si nos vamos sin que nos den plata? Y yo decía, no, ¿esta qué va a decir que nos vayamos sin plata? Yo decía, no. Me dijo, sí, lo apoyo. Y yo, ay, entonces es en serio, esto es de Dios. y empezamos a hacerlo, y no hubo duda en el corazón. Y obviamente no quiero comentar la situación que pasó en la iglesia, y a los que me conocen de ese lugar y de ese momento, quiero decirles que yo respeto a el pastor. Independiente cada cual, pero respeto. Y no puedo dejar de ser agradecido porque fue el instrumento que Dios usó para que yo pudiera empezar un ministerio. Y creo que a veces olvidamos esas pequeñas cosas. Cada cual le entrega cuentas a Dios, pero yo
tengo un corazón de gratitud con esa persona, y por eso jamás pues hablo acá cosas de que no deben estar. Entonces en esa gratitud, resulta que en esas oraciones cada noche Dios me regalaba una palabra. Entonces como que literal me despertaba a 2, 3 de la mañana, y la primera hora o 2 horas de la oración era: Señor, en serio, Señor, en serio, Señor, yo no quiero hacerlo en mi fuerza. Y cuando Dios me daba la palabra, entonces la siguiente parte de la oración era: Señor, entonces respáldame y que sea lo que tú quieras, porque algo que yo le tengo temor a Dios es hacer algo por fuera de la voluntad de Él. No solamente porque lo entiendo en la palabra, sino porque tal vez he visto ejemplos, testimonios de personas que en algún momento toman una decisión porque se me ocurrió, y las consecuencias son lamentables más adelante. Así que en ese sentido, yo encontré entre los muchos, hoy quiero resaltar uno que creo que se asocia un poco con lo que yo estaba viviendo y que en ese momento me ministró mucho. Y vuelvo a mirar atrás, a veces le digo a mi esposa: ¿qué estábamos pensando? O sea, estábamos locos. Pero obviamente lo digo en broma porque sabíamos y entendíamos que en ese momento era un paso de fe. Así que uno de los textos que Dios me regaló es este, y está en Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26, que dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. No es eso lo que me ministró. Usted va a decir, de pronto fue eso. No fue eso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El nombre que tiene la iglesia no es un nombre al azar, no fue como, ¿cómo le ponemos que suene bonito? No. Algo que Dios colocó fue que lo primero que yo debería hacer, o lo que Dios colocó en mi corazón, fue cómo se va a llamar la iglesia. Y bueno, vuelvo y les digo, sin entrar en comentario ni nada, pero solamente quiero explicarles lo que pasó. Lo que yo sentí en ese momento es: yo quiero que la iglesia sea algo contrario a lo que yo estoy viendo. Y algo contrario a lo que yo estoy viendo era camino de santidad. Entonces por eso la iglesia tiene ese nombre. Y acá vengo con la similitud. Obviamente no soy Moisés y no estaba yo en la casa del faraón, pero digo que la circunstancia era muy similar, en el sentido de que había como una garantía, como que había un porvenir, como que había ¿para qué afanarse? O sea, ¿para qué se pone a complicarse usted la vida yéndose a otro lado, a empezar con las uñas de cero, si le están ofreciendo un lugar donde ya está todo hecho? Pero había un convencimiento de Dios. Y acá vengo a Moisés, y cuando usted mira la historia de Moisés estaba en una posición inmejorable. O sea, Moisés estaba completamente bien, no era cualquier persona del pueblo. Moisés estaba en la línea de la parte imperial de ese lugar, de los monarcas de ese lugar. Es más, estando tan arriba, sus hermanos estaban súper abajo, porque sus hermanos, la gente de su pueblo, era esclava. Así que no era algo que uno dijera, pero ¿cómo va a hacer este tipo esto? Pero Dios lo desafió y él aceptó el desafío. Y me ministró esto de Moisés. Aceptó el desafío, aceptó lo que Dios le estaba diciendo. Y déjenme hacer un paréntesis acá, no sé si lo voy a decir el domingo porque estoy dando vueltas, pero usted escucha las prédicas y todo lo que hablamos en la iglesia, y algo que Dios ha colocado en mi vida es realmente que nosotros podamos entender qué es ser cristiano y entender a dónde nos está llamando el Señor y qué es lo que Él quiere con nosotros, con nuestras vidas. Una transformación genuina que obviamente se ve reflejada en nuestra vida en esta tierra en cuanto a nuestro hogar y las bendiciones que Dios traiga y todo lo que Dios puede dar, pero que nosotros tengamos claro y nítido que nuestro final no es acá, sino que hay algo más grande que Dios tiene para nosotros. Es más, si usted mira la parte de Moisés, si uno entendiera la historia de Moisés solamente desde un plano humano, uno podría decir, no, pues qué tontería lo que hizo todo este señor para morir solo en un desierto. Podría decir uno eso.
Si no entendiéramos nosotros desde lo espiritual, como dice en el libro de Hebreos, que todos estos hombres murieron sin haber alcanzado lo que esperaban por una sencilla razón, porque es que lo que querían alcanzar no se alcanza en esta tierra, se alcanza es en la eternidad de Dios. Y por eso me llamaba la atención a este pasaje, porque creo que la actitud de Moisés es una actitud intrépida, es una actitud que está dispuesta a sufrir en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado. O sea, humanamente pensándolo, o sea, estoy en la casa del rey, estoy viviendo bien, estoy comiendo bien, no tengo ningún problema, no tengo ninguna situación. ¿Para qué me busco dolores de cabeza? Pero él tenía la mirada puesta mucho más allá de lo que la gente podía estar viendo. Yo quiero que usted piense por un momento, en medio de la rabia que pudieron tener los egipcios, si no pensarían, pero es como tonto este Moisés. Ahora yo quiero que usted piense en los hermanos de él de la esclavitud, si ellos no pensarían lo mismo. Oiga, pero este está allá bien y ¿a qué se viene acá a sufrir con nosotros? Porque humanamente hablando podría ser el pensamiento, pero lo que pasa es que Moisés no estaba viviendo de acuerdo a lo que las circunstancias estaban marcando, sino de acuerdo a lo que Dios le estaba diciendo, de acuerdo a lo que Dios estaba declarando para su vida. Así que yo quiero en esta fe demostrada en la obediencia, yo quiero mostrarle 3 aspectos en donde yo veo que la fe de este hombre se demuestra en la obediencia. Y la primera característica que quiero colocar es renunciar al mundo y asumir las consecuencias. No, vuelvo y le digo, no me quiero comparar con Moisés, no quiero sentirme, porque no, falta mucho. Pero en la situación que vimos con mi esposa fue muy similar. Porque tal vez, y vuelvo y gracias a Dios que hay gente que me conoció para que no digan, es que el pastor está especulando. No, estoy hablando la verdad. Pero la posición que yo tenía allá en la iglesia era el segundo después del pastor. Ya era el que predicaba y todo lo que hacía. Pero ese martes, cuando llegamos a hablar con el pastor, en serio que me sentí yo lo más pequeñito. Porque obviamente llegué, me hicieron sentar ahí donde se sentaba la gente que estaba de visita. Todos me miraban con cara de lo van a moler ahorita, lo van a volver nada. Cuando salimos de la iglesia, y o sea, lo digo es para ejemplificar lo que está pasando con Moisés y que lo veo como revelado, no por crítica o por queja, pero hubo comentarios y gente que amábamos, ya las veíamos en la calle, nos volteaban la cara, nos quitaban el saludo, y no era sencillo. Y tal vez como Moisés parecería loco lo que hicimos porque estábamos bien. Pero mi oído estaba tan afinado con Dios que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, yo estaba convencido de que caminaba por el camino de lo que Dios quería. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que la fe no siempre es que Dios nos dé lo que queremos, sino que la fe es creer, escúcheme, y esto es tan importante, la fe es creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. Que como dice por ahí en Isaías, nuestros pensamientos no son iguales a los pensamientos de Dios, ni los caminos que nosotros caminamos son los que Dios camina. Si alguien me pregunta a mí, bueno, ¿y usted planeó llegar a este lugar? No, yo no he planeado nada. Si hay algo, si hay mucho, si hay poco, lo que haya, solamente ha venido de la mano de Dios. Y creo que lo único que yo he hecho como sacerdote de mi hogar es escuchar la voz y dejarme guiar por Él. O sea, permitir que Él sea el que vaya mostrando cada camino. Moisés tenía una vida excelente en Egipto, pero él sabía en el fondo que no pertenecía a ese lugar. Aunque había sido criado por la hija del faraón, aunque había crecido en los placeres y en los lujos y todo, él sabía en su corazón que él no pertenecía a ese lugar. No sé cuántos han experimentado esto, porque yo no toda la vida fui santo. Tuve una vida antes de Cristo y en esa vida de Cristo rumbeaba y tomaba y todo lo que hace uno en el mundo. Pero cuando Cristo me llamó, ese mundo donde antes me deleitaba, ahora no me sentía a gusto. No era cómodo, porque era el llamado que Dios estaba colocando y no vino por una prohibición. Cuidadito que usted se volvió ahora cristiano. No era prohibición. Por eso siempre hablo que no es una religión, sino cuando el Espíritu Santo viene y hace algo en tu vida. Y en ese momento de esa decisión que tomamos, también era el Espíritu Santo haciendo algo en nuestra vida.
A veces queremos nosotros, equivocadamente, tener lo mejor de dos mundos. Quisiera venir a la iglesia, adorar al Señor, disfrutar de la alabanza, que mis oraciones fueran escuchadas, que Dios me prosperara, pero salgo de la iglesia y también quisiera tener lo mejor de afuera. Vivir rico, estar contento, tomar trago con mis amigos, qué sé yo, hacer tantas cosas que uno puede llegar a hacer. Pero resulta que o eres de acá o eres de allá. Y esa es la fe por obediencia. Porque la fe no es hacer fuerza para que Dios te dé algo, sino la fe es para que tú logres vivir conforme a la voluntad de Dios. Para que tu vida sea alineada con Él. Dice la palabra en Lucas: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros obviamente hablamos en la iglesia de ovejas, porque la palabra nos compara con ovejas. Y Él es el pastor. Pero Dios no quiere que seamos ovejas. Todos, cuando entramos por primera vez a la iglesia, sea el lugar donde usted ha llegado, todos llegamos como ovejas. Y todos no hacemos sino balaar como las ovejas. Ve, dame, ayúdame, bendíceme. Pero llega un momento donde Dios quiere que cambiemos de esa posición o de ese estado de oveja a una posición de discípulo. Y eso no es para el pastor o para los líderes de la alabanza o para... No, eso es para todos como cristianos, porque Dios, como nuestro Padre, Él quiere un crecimiento de cada uno de nosotros. Así que cuando dice, y deja todo lo que tienes y sígame, no es un voto de pobreza. No es lo católico, vamos a hacer un voto de pobreza. No. Lo que está diciendo es que nuestra vida debe cambiar primero en las prioridades. Que lo que antes era prioritario para mí ya no lo es, porque el primer lugar le pertenece a Dios. Y cuando coloco a Dios en primer lugar, el resto de prioridades empiezan a disfrutarse. Creo que era Norberto el que me contaba el domingo después del servicio. Hablamos en la noche o en la tarde, no sé, ellos se fueron a X lugar y me dice que él pasó por cierto lugar donde antes frecuentaba. Yo hice una pregunta en el servicio y era como que si éramos conscientes de lo que habías hecho, de lo que Dios había hecho con nosotros. Y él, creo que en ese momento le dijo a su familia, la verdad yo no soy consciente. Porque si yo no hubiera conocido a Cristo, tal vez estaría metido allá en ese lugar o quién sabe dónde andaría. Y a veces no somos conscientes de dónde nos ha sacado Dios. ¿Qué ha hecho con nosotros? ¿Cómo nos ha cambiado? Porque eso es ser discípulo. No es un voto de pobreza, no es que sino es que yo ahora cambio mis prioridades y ahora entiendo que pertenezco al reino de Dios. No sé si este ejemplo sea absurdo, si usted no lo puede entender, pero es como si usted, estuviera lloviendo mucho y usted caminó por donde hay mucho barro y viene completamente sucio los zapatos y no sé qué, y usted abre la puerta de su casa y la casa está brillando. Usted no se atreve a entrar a esa casa porque dice, no, la voy a ensuciar, voy a embarrarla. Entonces así era cuando estábamos para entrar al reino de Dios, por eso ni pensábamos, pero Cristo vino, nos lavó y nos permitió entrar a ese lugar donde antes era imposible entrar. Y yo ya no pertenezco al barro, no pertenezco al mugre, no pertenezco a la desgracia, sino ahora pertenezco a la bendición de Dios y Él está en mi vida porque pertenezco a Él. Pensaba yo en la prédica y resulta que si hablamos de Cristo como personaje histórico, hay muchos que lo admiran y hay muchos que dicen que lo aman. O sea, Cristo como personaje histórico es un referente para muchos. Sí, hay muchos que critican, que no creen pero hay para muchos que sin reconocerlo como Dios dicen, no, un gran profeta, un gran pensador, lo reconocen. Pero les cuesta trabajo reconocerlo como Dios y como Señor. Y la fe tiene que ver con eso. La fe es que yo me pueda ubicar y entender cuál es mi posición ahora delante de Dios. Entonces tal vez en esa decisión que yo estaba tomando, que parecía absurda, que parecía tonta, que parecía ilógica, era que yo no estaba tomando la decisión desde mis emociones, desde mis sentimientos, desde mi gusto o deseo, sino estaba tomando las decisiones desde lo que estaba escuchando de parte de Dios, de lo que Dios me estaba diciendo, porque había ese temor y ese temblor. Ahora,
En ese momento, obviamente, si hablo todo mi testimonio, han existido muchos momentos en mi vida donde he tenido que renunciar a cosas por amor al Señor. Pero en ese momento renuncié a una posición, renuncié a una comodidad, renuncié a una estabilidad que le podría dar a mi esposa. En ese momento, porque Dios ha bendecido, eso lo quiero explicar al final. Porque, bueno, voy a tomar un poquito el final, porque tal vez uno dice, uy, pero sufrir. Pero yo quiero decirle que vale la pena. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Cuando nosotros empezamos la iglesia, los primeros 5 años nadie lo supo, porque nosotros estábamos dependiendo de Dios. Pero esos primeros 5 años no fueron fáciles. Gracias a Dios nunca faltó la provisión. Siempre tuvimos para pagar las obligaciones que teníamos. Pero un domingo era cerrar la iglesia, irse a la casa y acostarse a dormir. Porque no había un solo peso para ir a un parque o comer un helado, no había. Así que aparentemente podría uno decir, uy, tomé una decisión equivocada. Mas sin embargo nunca hubo eso en nuestro corazón. Y tal vez ahora que ha pasado el tiempo y hemos visto la bendición de Dios, entendemos que Dios sí bendice, pero es que bendice no de acuerdo a como yo quiero, no en lo que yo quiero, sino en la medida que vamos caminando y en obediencia vamos escuchando su voz para que Él nos guíe. Así que quisiera en esta primera característica preguntarte, ¿a qué has renunciado por Cristo? Realmente en fe tú le has dicho, ok Dios, yo entiendo que tú no quieres esto en mi vida, que tú no quieres esta actitud, que tú no quieres esta amistad, que tú no quieres, qué sé yo, lo que quiera que digas, que sea que Dios te diga. ¿Y te ha sido fácil renunciar? O tal vez has dicho, no Dios, si usted me acepta con esto, bien, y si no, no. Porque a veces pensamos que le colocamos condiciones a Dios. Entonces a veces tenemos que renunciar a posiciones, renunciar a amistades, renunciar a círculos sociales, renunciar por las cosas que Dios quiere darnos. La segunda característica es que se tiene la certeza de lo que se espera. Moisés tenía una certeza. La decisión de Moisés se puede mirar desde 2 puntos de vista. La una, el tipo estaba desequilibrado. O sea, el tipo es un necio. ¿Cómo va a soltar lo que tiene? Y es que no sé cómo hacerle entender esto a usted, pero es como si él fuera en este momento el hijo del rey Carlos de allá de Inglaterra. O si fuera el hijo de Biden, el presidente de Estados Unidos. O sea, no era cualquier cosa. El hombre era alguien de renombre, reconocido. Tenía todo. Así que o el hombre está muy loco, perdió la cabeza, se deschavetó totalmente, o él tiene claro quién lo está llamando y para qué. Voy a hacer un paralelo entre Moisés y José en este momentico. ¿Por qué? Porque cuando José, déjenme ir atrás en la historia de José, cuando José recibe los sueños de los atos de paja y después de las estrellas del cielo y la luna, él sabe a qué lo está llamando Dios. Lo que él no sabe es el camino que le toca recorrer para ir allá. Por eso tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces no es por el camino que yo quiero, generalmente no es por el camino fácil. Dios tiene que moldear tu carácter, Dios tiene que pulir tu carácter. Dios tiene que realmente mirar qué hay en tu corazón. Ahora déjeme ir más atrás, Abraham. Después de Dios, ¿qué era lo que más amaba a Abraham? ¿No era Isaac? Y Dios le dice, ¿estás dispuesto a entregarme a Isaac? Entonces, ¿cuál sería su Isaac en este momento? ¿Está dispuesto a caminar el camino de José? ¿Está dispuesto a caminar el camino de Moisés? Porque es entender que la fe es obediencia, que es un concepto muy diferente al que nos han enseñado de fe. Porque fe es, ay, se me antojó esto, se me antojó aquello, se me antojó, y Dios, ¿qué hubo que no me lo da? Y no entendemos que la fe es algo diferente, donde Dios sí nos quiere bendecir, pero de la manera que Él quiere. Aquí hay padres con sus hijos, y le voy a preguntar a los hijos si los papás siempre le dan lo que quieren, y seguramente me van a decir, no siempre más lo que quiere. Pero la segunda pregunta sería, ¿y están viviendo muy mal?
porque los papás no le dan lo que quieren, le dan lo que necesitan, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su momento, de acuerdo al espacio que están viviendo, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, es una persona que está entendiendo cuál es el final. Y primero, Moisés tuvo en su corazón un convencimiento. Por eso el autor de Hebreos dice que él desechó los lujos, la gloria, la fama, y prefirió el oprobio. O sea, es absurdo, lo que nos dice la Biblia es absurdo. ¿Cómo va a preferir uno el oprobio? ¿Cómo va a preferir uno el insulto? ¿Cómo va a preferir uno el desprecio? O sea, no es lógico que uno prefiera eso, a menos que sea Dios quien lo esté guiando y quien esté moldeando el carácter. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé si nosotros ya llegamos al tope o si Dios tiene más cosas para adelante. Eso solamente lo sabe el Señor. Pero voy a decirles algo desde mi corazón. Yo muchas veces, tal vez no hay nadie acá, y me paro en este lugar y miro, y lo único que veo es la gloria de Dios. Porque vuelvo y le digo, no había nada. Así que todo lo que usted ve es la bendición de Dios. La bendición de Dios por la fidelidad, la bendición de Dios por ser obedientes, la bendición de Dios por caminar conforme a su gracia, la bendición de Dios por querer realmente predicar su palabra y que las personas, como les dije al principio, realmente más que una emoción, más que un evangelio tergiversado, entendamos quién es Dios en nuestra vida y la posición que tenemos delante de Él. Así que es la forma, pero también Moisés no solamente deseaba eso que esperaba, sino que también él quería agradar a Dios. Piense en sus oraciones cuando usted le pide algo a Dios. Cuando usted pide algo a Dios, le está diciendo primeramente, Dios, si esto te agrada, yo te pido tal cosa. O usted simplemente pide. Porque a veces pedimos es para mi agrado, para lo que yo quiero, es que esto me gusta. Pero no pienso si le agrada a Dios. Y en el mismo Hebreos 11, pero en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible ¿qué? Sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Así que la fe es ¿para qué? Para agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Entonces dice que la fe no es que Dios me da lo que yo quiero, sino que Él es galardonador. Galardonador es que Él premia, que Él bendice, que Él sustenta. ¿A quién? A quien lo busca realmente de corazón y a quien está colocando su mirada en Él y no en la bendición. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que es Dios mi amor máximo, es Dios la prioridad en mi vida, es lo que Él quiere. Así que Él sabía que había un galardón prometido y Él entendía que ese galardón bien valía la pena. Bien valía la pena. Mi esposa, que tal vez lleva estos 14 años conmigo, más cerca que muchos de ustedes, porque hay muchos de ustedes que llevan mucho tiempo con nosotros, ha visto las veces que hemos llegado a la casa sonrientes, contentos, felices, dándole la gloria a Dios porque creemos que todo va bien. Pero mi esposa también ha sido la que ha habido momentos donde me ha tenido que recoger. Porque tal vez en la iglesia el pastor tiene que estar bien y hablar y vamos para adelante. Pero llegar a la casa y decir, ¿será que sí tiene sentido lo que estamos haciendo? Pero esos momentos tienen que ver con el proceso que Dios tiene con nosotros para moldear nuestro carácter, para entender que nuestra dependencia es de Él, que no es que seamos así pues los mejores, no, todo lo que hay, solamente hay uno que merece gloria y honra en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, y ese que merece toda la gloria siempre es Cristo. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza, no a nadie más. El día que olvidamos eso, ese día perdemos el camino. El día que quitamos nuestros ojos de Jesús, ese día perdimos. Porque es Dios el que tiene el control. Ahora te hago una segunda pregunta. ¿Tienes la certeza de que eres heredero? Y yo quiero que entiendas de qué herencia te estoy hablando. Porque Moisés murió sin ver lo que esperaba.
que es mucho más grande, es mucho más sobrenatural. La mayor riqueza, la mayor alegría, la mayor realización que tú tengas acá no se comparará con lo que Dios ha guardado para nosotros, con lo que Él tiene para nosotros. Sí, nos quiere bendecir acá. Sí, claro, el caminar en obediencia, el ser diligentes, en ser bíblicos, en cuanto a aplicar la palabra a mi vida, traerá bendición en muchas cosas. Pero definitivamente hay algo mucho más grande. Les dije hace un momento, ahora tal vez estamos con mi esposa en un momento diferente a cuando empezamos. Y Dios nos ha permitido tener bendiciones y disfrutar y tener cosas que tal vez antes no teníamos. Mas sin embargo, nada de lo que podamos disfrutar acá se va a comparar con eso que Dios tiene. Y no queremos que las cosas pequeñas y pasajeras de este mundo nos desvíen la mirada de lo que realmente importa, de lo que realmente es valioso. La tercera característica que quiero compartir es: Moisés entiende el valor por el cual está dispuesto a perder. ¿Por qué coloqué así? Porque si usted mira a primera vista, usted recuerda que Moisés tiene 3 procesos: 40 años en Egipto, 40 años solo en el desierto y 40 años con el pueblo. Yo quiero que usted piense en esos 40 años solo en el desierto. Solo. Después de tener todas las comodidades de un palacio, de tener toda la servidumbre que le planchaba, le cocinaba, le daba, le hacía, le ponía, irse a un desierto a pastorear ovejas. Es difícil que usted piense esto, pero voy a colocar el ejercicio. Usted no es cristiano, usted no conoce a Dios, y usted escucha de un tal Moisés que hizo lo que hizo. Dígame usted qué piensa. Está loco. O sea, ¿este tipo qué le pasa? ¿Cómo va a salir de la comodidad que tiene para irse? O sea, ¿qué le pasa? Porque dice la palabra que hay cosas espirituales que para el carnal son imposibles de entender. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Porque hay que entenderlas espiritualmente. Así que, ¿qué pensaría Moisés de su propia decisión cuando estaba en los momentos más fuertes, en los momentos más duros? ¿Sabe que el desierto es como Bogotá en estos días? En el día un calor insoportable y en la noche un frío que no le aguanta nadie. Así es el desierto. Lo que pasa es que usted acá tiene un techo, tiene sombrita, allá es el desierto, no hay nada. Y en el día un sol abrumador y en la noche un frío que penetra los huesos. Noches de soledad, noches de formar su carácter. Moisés, ¿por qué sale de Egipto? Porque mata al egipcio. Cuando usted lee en Éxodo, al final del proceso, dice: y Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Y a mí me impacta eso. Porque si usted ve el inicio de Moisés, usted dice: ¿cuál manso? Este tipo era un soberbio, este tipo se rebotaba con nada, lo miraban y ya estaba bravo. Pero en el proceso que Dios hace con él, dice la palabra que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para él. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, el primero te forma. Solamente por propaganda, los que van a entrar al seminario, vean, no se pueden perder la clase del precio del ministerio. ¿Qué es realmente servir al Señor? ¿Qué es realmente caminar en la gracia de Él? Así que él tenía una convicción, y por la convicción que tenía en su corazón decidió actuar, desafiar y arriesgar. ¿Qué es actuar? Salir, desafiar a la autoridad de Faraón y arriesgarse a morir, a quedar en la quiebra, a hacer el ridículo. Porque eso es lo que nos arriesgamos. Vuelvo y le digo, hoy yo pienso y digo, pero ¿qué estaba yo pensando? Pero cuando le dije al pastor las palabras, le dije, me voy en fe. Si Dios me llamó, Dios me sustenta. Yo en ese momento tenía certera fe de que eso era así. Es más, déjenme decirles algo, así como entre nos, que no salga de nosotros.
finalizando el año pasado, las finanzas estuvieron muy duras, muy fuertes. Y pasé varias noches, Señor. Y Dios me llevó a eso, me dijo, pero me creyó antes, ¿no me va a creer ahora? Y yo, sí, Señor, pero es que no es fácil. Porque vamos siendo formados, porque vamos siendo levantados, porque es Dios el que nos permite entender. Dice la palabra, lo ha escuchado usted en finanzas, pero no lo va a tomar como finanzas, sino por lo que estoy hablando. Dice Lucas 16, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, Moisés tenía que elegir Faraón o Dios. ¿Qué le ofrecía a Faraón? Un palacio, seguridad, bienestar, ¿por qué no una posición al reino? ¿Qué le ofrecía a Dios? Un desierto, una prueba, un vituperio. Eso que Dios le ofrecía no se sonaba tan bueno. Pero creo que en cierta manera nosotros nos debemos parecer a Jesús. Porque la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por la fe, por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? El oprobio. Así que Jesús no se quedó en el oprobio, sino miró más allá. Ahora mira a José, mira a Moisés, mira a Abraham, mira a Pablo, mira a Pedro. Tuvieron oprobio, pero su mirada estaba puesta en algo mucho más grande. Si usted lo habla en términos comerciales, el mejor negocio que podemos hacer o que pudimos haber hecho fue colocarlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Es decirle, Dios, todo en ti, dependo de ti. Tú eres el que trae la bendición, la gracia, el poder. Así que Él dice que colocamos nuestra mirada en el galardón. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde está tu mirada? Porque a veces hay tantas cosas en este mundo que nos hacen desviar la mirada. Hay tentaciones, hay obligaciones, hay responsabilidades, hay amores en el corazón que nos impiden ver realmente lo que Dios quiere. Pero Moisés lo que está diciendo es, ahora, digamos que bueno, yo he hablado todo el tiempo de las comodidades, de lo que tenía, pero lo que dejó en esencia Moisés fue su vida. O sea, Moisés fue a vivir otra vida totalmente diferente. Recordé en este momento a mi mamá, cuando alguien le decía a alguien, es que me vació algo, mi mamá le ofendía esa palabra, porque ella decía, pero fue que lo volteó y lo vació. Pero siempre que la escucho ahora, por ejemplo, yo pienso en Moisés, que Dios realmente a Moisés lo vació. Lo vació de sus costumbres, de sus pensamientos, de su forma. Él hizo un nuevo Moisés. Por eso el hombre soberbio que mató al egipcio, ahora al final dice, no hay un hombre más manso de la tierra que Moisés. Porque Dios lo forma. Y lo forma con lija y es fuerte. ¿Pero por qué lo forma con lija? Porque Él sabe primero el propósito para el cual tiene a Moisés. Pero en segundo lugar, Moisés sabe cuál es el galardón que Dios tiene para él. Y yo quisiera que cada uno de nosotros en esta noche pudiéramos entender el galardón. Y no es no trabajemos acá, no hagamos nada porque el galardón, no, yo no estoy diciendo eso. Trabajemos, seamos diligentes, tengamos planes, tengamos sueños, las empresas, sigamos siendo responsables. Lo que digo es que todo lo que haga no me puede apartar la vista de Jesús. No me puede apartar la vista de lo que es más importante en mi vida. Generalmente enfocamos nuestra fe de una manera equivocada, porque nuestra fe está enfocada a lo que yo quiero. Tengo fe que Dios me va a dar, tengo fe que Dios va a hacer, tengo fe, y siempre es como una solicitud, como que esperando de una manera u otra que Dios tiene que hacerlo, y tal vez me siento defraudado de parte de Dios cuando eso en lo que yo tenía fe no se dio. Pero cuando yo le digo, ok, Dios, dependo de ti. Dependo de ti. Dios lo hace. Mi fe quiere cumplir necesidades inmediatas, temporales, muchas veces caprichosas.
Pero la fe en Dios tiene un galardón. Yo puedo decirle hoy, en mi vida cotidiana, en mi familia, que Dios ha bendecido. Y esto que voy a decir lo digo con humildad, y no lo digo con querer parecer petulante, sino lo digo para que usted lo entienda. Dios nos ha bendecido de tal manera que podemos bendecir. Pero para llegar a este momento tuvimos que atravesar un proceso. Cata vivió con nosotros un tiempo, y tal vez al principio sabía lo que sucedía. Es más, ella fue un dolor en mi corazón también. Hoy es una gran alegría y una gran bendición. Pero no fue fácil llegar acá, no es sencillo. Y no acá donde yo estoy hablando, sino llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. En serio que es entenderlo. Dios tiene lo mejor para ti, pero solo está esperando que tú realmente le creas. Ya que te mencioné, ¿me perdonan? Ella se fue de mi casa y fue doloroso, fue triste. Yo no sé si le conté o no le conté, creo que sí le conté una vez. Un día estaba vendiendo algo acá y llegó a la iglesia, pero con altivez. Y yo dije, ¿y esta niña qué le pasó? Y tuvo que pasar un proceso. Pero un día ella decidió decirle a Dios, dependo de ti. Y Dios la llevó a un desierto, sola, donde no hubo papá, no hubo mamá, no hubo compañero. Tenía Santi, pero Santi, ¿qué puede hacer? Pero ella decidió confiar en Dios. Y sabe que la fe de ella hoy nos permite tener un ministro de Dios. ¿Tú te imaginas eso? Ministro de Dios. Si pudiéramos entender está mi hermana que me conoce desde niño. Que conoce mis rebeldías, mis equivocaciones más grandes. Como entre más quise hacer las cosas a mi modo y en rebeldía, porque yo merecía, porque era yo, porque el mundo contra mí. Cada vez me hundía más. Pero el día que le dije, Dios, me rindo, no sé qué más hacer. Si tú puedes hacer con esta vida algo. Había defraudado a mi familia, a mi mamá. Estaba defraudado yo mismo de mí. Así que es imposible no mirar este momento y mirar atrás y decirle a Dios, valió la pena. Y seguramente vienen más cosas, pero aunque vengan muchas más cosas, nada se compara a esa bendición. Pero ¿sabe por qué perdemos el camino? Porque nos dejamos enredar por las cosas del mundo, por los afanes del mundo, por las algarrobas que el mundo nos da. Amarlo a Él, colocarlo en primer lugar es lo mejor. Abraham un día decide colocar a Dios en primer lugar. Y Dios le dice a Abraham, después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Lo que Dios está esperando simplemente es que tú creas. Cree. No es en tus fuerzas.
Es que no quiero mencionar nombres propios, pero le pregunto a cada uno: ¿usted pensó algún día estar donde está hoy? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en cada vida? Sé que cada uno de ustedes tiene un milagro que contar. Sé que cada uno de ustedes tiene que decir: yo debería estar en otro lugar, en la calle, qué sé yo, pero hoy estoy donde estoy porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel. Y si Dios ha sido bueno, ¿por qué no seguirle creyendo? ¿Y por qué no colocarnos en su lugar? Así que la fe manifestada en obediencia es la que Dios quiere.